El día de hoy tenemos muchos anuncios, mucha información. Vamos a iniciar primero con una comunicación a distancia con Laura Velázquez, que está en Los Ángeles, California, para informarles del trabajo que están haciendo los combatientes forestales y el equipo de protección civil y la Sedena, los miembros de la Sedena del plan DN3C, una comunicación breve. Después tenemos muy buenas noticias, está con nosotros el equipo de Amazon, los va a presentar Marcelo Ebrard, secretario de Economía, pero está el CEO de Infraestructura Global de Amazon, está el CEO para América Latina de Amazon, CEO de Política Pública para las Américas y para México. Es el equipo completo que anuncia una inversión muy importante para nuestro país. Terminamos con esa información, ellos se van a retirar y después viene una información muy importante del plan del ISSSTE, que nos lo va a dar Martí Batres. Bueno, empezamos con la comunicación con Laura. Muy buenos días, Laura. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarla. Muchas gracias, Presidenta, por esta importante instrucción que usted nos ha dado a una delegación mexicana para estar en California, en los Estados Unidos, en apoyo al combate de los incendios en California. Me permito presentar a usted, Presidenta, y al pueblo de México un breve informe de las tareas que hemos realizado en estos días. Los incendios forestales en el sur de California comenzaron el 7 de enero de 2025 cerca de la localidad de Palisades en Los Ángeles. Fueron el resultado de una combinación de factores climáticos extremos y condiciones ambientales adversas. Durante los días previos, la región experimentó una intensa ola de calor acompañada de vientos fuertes, lo que creó un ambiente propenso para la propagación rápida de las llamas. Esta es la información que nos han dado en el gobierno de California. Al momento se ha emitido una alerta roja derivada del pronóstico de vientos fuertes, entre 80 a 110 kilómetros por hora hasta el día miércoles y una humedad muy baja en gran parte del sur de California, desde San Luis Obispo hasta San Diego. Estas condiciones podrían incrementar el riesgo de una rápida propagación del fuego. Asimismo, con información del gobierno de California, hay 3 puntos en donde están ubicados los incendios. El más grande, que está ubicado en Palisades, con una afectación superior a los 9,596 hectáreas, con un control apenas del 14%. En Eaton, con una afectación de 5,703 hectáreas, un control del 33%. En Kurtz, con una afectación de 323 hectáreas, con un control del 95%. La siguiente lámina, por favor. Las afectaciones por estos 3 eventos relevantes, hay una suma total de 15,632 hectáreas afectadas y con el reporte que nos entrega el gobierno de California, 3,644 daños en la infraestructura hidráulica y de energía, así como en vivienda. Asimismo, informamos a ustedes que se han evacuado más de 70,000 personas. Los recursos del gobierno de los Estados Unidos de América son de 15,000 elementos, 1,460 camiones de bomberos, 80 aeronaves, 170 pipas y 175 maquinaria pesada. Paso a ustedes a informar que el pasado 11 de enero, por instrucciones de la Presidenta de México, en la que sigue, por favor, la lámina siguiente. El pasado 11 de enero, por instrucciones de la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron de la base aérea de Santa Lucía rumbo a Los Ángeles, California, con una delegación del Gobierno de México integrada por la Defensa, la CONAFOR,
la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de apoyar en las acciones de respuesta ante los incendios forestales a través de una fuerza de tarea de 72 elementos especializados. Somos la primera delegación internacional, Presidenta, en sumarse a las labores de respuesta para el combate de los incendios en California. Asimismo, ese mismo sábado, la que sigue, por favor, el sábado 11 de enero, la delegación mexicana arribó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, fue recibida por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien agradeció el apoyo del Gobierno de México y de su presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en la atención de los incendios. Se contó con la participación de representantes del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios del Gobierno de California, asimismo con la presencia de los cónsules de México en Los Ángeles y Sacramento, California. La que sigue, por favor. Ese mismo sábado, Presidenta, nos trasladamos al centro logístico instalado en Beaumont, California. Este está completamente equipado, donde dan todos los suministros esenciales para brindar el apoyo al personal que atiende la emergencia. Al día siguiente, el domingo 12 de enero, la Delegación Mexicana de Combatientes del Fuego y especialistas en protección civil nos reportamos preparados para el puesto de comando de incidentes, donde el gobierno de California complementó el equipamiento para el combate terrestre del equipo mexicano. La que sigue, por favor. El mismo domingo, 12 de enero, hubo una sesión informativa dirigida por el personal técnico del Departamento contra Incendios del gobierno de California, en donde se pudo dar un protocolo. Esto forma parte del protocolo de coordinación binacional y tuvo como objetivo optimizar las estrategias conjuntas en el combate de incendios. Ahí se pudieron compartir experiencias por ambos países y poder enfrentar estos incendios aquí en California de manera conjunta, en unidad y respeto. Asimismo, nos trasladamos al área de monitoreo y de supervisión, donde se coordina el despliegue de recursos aéreos y terrestres con el objetivo de conocer los protocolos de operación. La que sigue, por favor. El día lunes, el día de ayer, lunes 13 de enero, la delegación mexicana arribó al puesto de comando integrándose a la estructura operativa para apoyar las acciones de respuesta de la evaluación de las capacidades del equipo mexicano, en donde se asignaron las siguientes operaciones. La Comisión Nacional Forestal para realizar las tareas de manejo del fuego y la Secretaría de la Defensa Nacional para llevar a cabo labores de búsqueda y rescate. La que sigue, por favor. Este es un mapa en donde presentamos a ustedes en dónde están ubicados nuestros compañeros especialistas de la CONAFOR y de la SEDENA. CONAFOR evidentemente participa en las labores de respuesta en el combate de los incendios forestales, contribuyendo a la protección de las comunidades, del ecosistema y de los recursos naturales del estado de California. La defensa, reforzando las labores de búsqueda y rescate en las zonas de difícil acceso y contribuyendo a la localización y extracción de personas afectadas por los incendios. La Coordinación Nacional de Protección Civil, coordinando todas las acciones de respuesta de la delegación mexicana con el propósito de colaborar en las labores de mitigación de los incendios forestales en conjunto con las autoridades locales. Por último, Presidenta, la que sigue, por favor, informa usted que el Batallón de Atención de Emergencias de la Defensa está contribuyendo con el Departamento contra Incendios del Gobierno de California de una manera coordinada con tareas específicas. El día de hoy, Presidenta, se prevé un despliegue para realizar labores de búsqueda y rescate en la infraestructura y viviendas afectadas. Asimismo, las brigadas, la que sigue, por favor, esta última lámina, las brigadas de la CONAFOR que están avanzando en la construcción, en la ampliación de brechas cortafuego. Esto se hacen con motosierras, con herramienta manual y asimismo haciendo la apertura de nuevas brechas. Estamos trabajando
en unidad, Presidenta, conforme sus instrucciones. Es una coordinación absoluta con el gobierno de California a favor de la población y refrendando nuestra hermandad y solidaridad entre los pueblos de México y de los Estados Unidos. Quedo a sus órdenes, Presidenta. Muchas gracias, Laura, y nuestro agradecimiento a todos los compañeros que están allá. Ahora sí. Gracias. Marcelo, por favor. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días. Quiero en primer lugar dar la más cordial bienvenida a Shannon Kellogg, es el CEO de Política Pública para las Américas de Amazon Web Services. Welcome, Shannon. Thank you for joining us. Prasad Kalyanaraman, CEO de Infraestructura Global de Amazon Web Services. Paulina Bellicia, CEO para América Latina de Amazon. Y Rubén Mugartegui, CEO de Amazon para México. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy se trata de lo siguiente. Nos van a compartir en un momento más una inversión que se acordó con la presidenta Claudia Sheinbaum en el pasado CEO Dialogue, que tuvo verificativo en Palacio Nacional. Inversión por $5,000 millones, que tendrá como sede el estado de Querétaro. Significa la creación de una región digital. México será la sede de esa región digital. Significa más o menos una contribución a nuestro Producto Interno Bruto del orden de $10,000 millones en los próximos 15 años a partir de este año. Se generarán en promedio más de 7,000 empleos por año. Y va a significar capacitar, entrenar y dar oportunidad al talento mexicano en todo el sistema de Amazon a nivel mundial. Más o menos están estimando que se sumarán 400,000 personas en México capacitadas, entrenadas para manejar una región denominada así, porque es el conjunto de centros de datos que ahora nos van a presentar con sede en Querétaro. Es una muy buena noticia para México, es una de las inversiones más importantes que se han registrado y le cedo la palabra a Paula Bellicia, que nos va a hacer el favor de explicarnos esta inversión. Gracias, Paula. Señora Presidenta, Claudia Sheinbaum, muy buenos días. Secretario Ebrard, gracias por la introducción. Muy buenos días, cumplimento también a todas las autoridades, ministros, secretarios y también muy buenos días tengan todos los mexicanos y mexicanas que nos bien escuchan hoy. Es un gran honor para nosotros estar acá, aún más rodeado de mujeres en cargos de liderazgo. Presidenta Sheinbaum, su liderazgo como la primera mujer en ocupar la presidencia de México no solo es histórico, sino que también es inspirador. Cuando las mujeres ocupan posiciones de liderazgo, autoliderazgo, se abren nuevas perspectivas y se impulsiona el cambio positivo en la sociedad. En Amazon Web Services compartimos esta visión de diversidad e inclusión y estamos comprometidos a fomentar el liderazgo y contribuyendo también a México con este liderazgo para que seamos aún más justos, equitativos y prósperos. Bueno, quisiera iniciar presentándome. Yo soy Paula Bellicia, yo soy la vicepresidenta para América Latina de Amazon Web Services. Este es el negocio de servicios de cómputo en nube de Amazon. La nube y AWS están por detrás, por ejemplo, del procesamiento de análisis médicos, de los servicios de videoconferencias que ahora mismo los utilizamos, de cada compra en línea que hacemos, de cada transacción bancaria, incluso de cada película o serie que nos vemos en las plataformas de transmisión en directo. Así como se renta una casa para vivir, desde los gobiernos hasta las pequeñas y grandes empresas, podemos rentar diferentes recursos tecnológicos en la nube según los necesiten. De esta forma, Amazon Web Services es la plataforma de servicios en la nube
más grande y más usada globalmente y que ofrece más de 440 servicios tecnológicos. Algunos de estos son, por ejemplo, el almacenamiento en la nube, el poder de cómputo, la base de datos y la inteligencia artificial. Para esto todo se necesitan los centros de datos. Hoy estamos acá junto con ustedes de la mano, señora presidenta, para lanzar las operaciones de nuestros centros de datos en México. Es decir, para inaugurar la infraestructura de servicios de cómputo en la nube de Amazon Web Services para que se ofrezcan desde acá, sí, desde México. De la mano con ustedes, este momento estamos encendiendo nuestros centros de datos que representa una inversión, como dijo el secretario, de $5,000 millones. Señora presidenta, llegamos a México para quedarnos, porque esta inversión es mucho más que la construcción de centros de datos de vanguardia. Se trata de una apuesta decisiva y sostenida por el crecimiento socioeconómico y el futuro digital de este gran país y de todos los mexicanos. Ahora, sería natural que surja la pregunta, ¿cómo puede el lanzamiento de una región de Amazon Web Services contribuir de manera tangible a mejorar un país tan diverso, tan complejo y tan grande como México? La respuesta, presidenta Sheinbaum, va mucho más allá de la infraestructura tecnológica. Nuestra visión, como comentaba el secretario, es de que seamos en México un catalizador del progreso nacional, porque tendrá muchos beneficios, que los quiero mencionar solamente dos. El primero, estimamos que en los próximos 15 años nuestra inversión contribuirá con más de $10,000 millones en el Producto Interno Bruto de México y respaldará un promedio anual de 7,000 empleos altamente calificados y de tiempo completo. Por ejemplo, una manera de acelerar el impacto en la economía mexicana es la adopción de la inteligencia artificial y sabemos que esto es central para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Un estudio reciente apunta que la adopción de inteligencia artificial habilitada por la nube contribuirá con más de $19,000 millones a la economía del país hasta 2030. Se estima que las ganancias de productividad por la IA generarán los $900 por trabajador, también hasta 2030. El segundo beneficio, nuestras inversiones vienen acompañadas de nuestro esfuerzo y compromiso de continuar formando a la siguiente generación de talento mexicano digital. Desde 2017, Amazon Web Services ha capacitado a más de 500,000 mexicanos en las habilidades de la nube y tenemos el firme propósito de formar a 200,000 mexicanos más hasta el final del próximo año. Recientemente concluimos a la capacitación de 138,000 mexicanos a través del programa Impulsando Talento a la Nube. Esto no solo creará oportunidad de empleo, sino que también empoderará la próxima generación de innovadores mexicanos. Y esto queremos verlo. Nuestra visión de formación de talentos mexicanos se centra en colaborar con instituciones educativas del país que tienen presencia verdaderamente nacional, llegando así a todos los rincones de México. En este sentido, hemos priorizado alianzas estratégicas con instituciones como el CONALEP y el Sistema del Tecnológico Nacional de México. Nuestro compromiso es democratizar el conocimiento, las habilidades y el acceso a tecnologías de vanguardia como la computación en nube y la inteligencia artificial. El impacto social de la inversión de Amazon Web Services en México será profundo. A través de nuestro programa AWS in Communities, hemos apoyado a 32 iniciativas lideradas por las propias comunidades, cada una diseñada para abordar necesidades locales específicas y fomentar el desarrollo de las comunidades locales. Señora presidenta, la inversión de Amazon Web Services por más de $5,000 millones en nuestra región es una suma de esfuerzos
que demuestran nuestro compromiso holístico con México. Buscamos ser catalizadores de un cambio positivo, contribuyendo a un futuro donde la tecnología, la sustentabilidad y el desarrollo converjan para crear un México que al tiempo se puede ser más equitativo, pero también puede, sin duda alguna, ser más innovador y competitivo a nivel mundial. Nuestra infraestructura de cómputo en la nube contribuirá a que México se posicione con un nodo digital en las Américas y un líder en la América Latina. Sentará las bases para modernizar y digitar a los gobiernos, a las micro, pequeñas, medianas y también a las grandes empresas, a reducir costos, a mejorar la eficiencia. Y todas estas organizaciones hoy pueden contar con la tecnología de punta más segura y más confiable para desarrollar sus soluciones aquí, en y desde México. Todo esto solo es posible porque estamos impulsados por un compromiso y un propósito, y el compromiso de AWS tiene raíces profundas aquí en México, en nuestro equipo de talento mexicano que conoce e entiende como nadie no solo las necesidades, sino el enorme potencial del país. Sí, el propósito y el compromiso cambian vidas. A partir de hoy, Amazon Web Services lo está haciendo con mexicanos, para los mexicanos y desde México para el mundo. Muchas gracias. ¿Listos? ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Muy brevemente. Marcelo, para que… A ver, vamos a tomar dos, si les parece, sobre este tema para poder pasar a lo del ISSSTE. A ver acá. Adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Erendira Reyes de Expansión. Querétaro ya se ha convertido en un hub de digitalización y data centers. ¿Qué se planea hacer a escala económica dentro del plan justo para el tema de semiconductores, también impulsando un hub similar en otras entidades? Y una segunda pregunta, ¿todas están igual capacitando las otras empresas, además de AWS, a talento mexicano, y cuánta perspectiva de capacitación tienen? Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora le voy a pedir a Paula que nos haga un comentario sobre por qué Querétaro, pero yo te diría que en efecto está previsto así en los corredores que ha planteado la presidenta Sheinbaum. Es compatible, es coincidente con lo que se ha venido planeando. Precisamente ayer se presentaba el Plan México con las diferentes regiones. Bueno, pues esos son el tipo de inversiones de las que estamos hablando. Cuando decimos el Plan México van a ser 277,000 millones de dólares, pues estos son 5,000 de esos 277,000. Entonces, es compatible, tiene un gran impacto, no solo por la infraestructura, vamos a decir, física o de datos, sino por el número de personas que vas a entrenar y capacitar, más de 200,000. Nos parece muy importante el impacto de eso. Si sumamos, lo vamos a ir informando, pero si sumamos lo que va a hacer NVIDIA y Foxconn en Jalisco, lo que van a hacer otras empresas que están en el listado de proyectos, pues probablemente llegue a ser el manejo de datos uno de los sectores que aporte más empleos de calidad a México, sin lugar a dudas, dentro del plan que ayer presentamos. Vamos a ir dando las cifras. En este caso son 200,000, o sea, es un número enorme. Va a tener un gran impacto, no solo de Querétaro, estamos hablando de todo el país. No sé si quieras complementar. Gracias por la pregunta. Sí, Querétaro no es una decisión puramente técnica, se encuentra en el centro del país. También hay todos los recursos de logística, de acceso, aeropuertos, infraestructura y también de talentos. Entonces, para nosotros fue una decisión por el equipo de nuestro líder de infraestructura global. Entonces, ahí estamos muy contentos con todo lo que ofrece. Y también, complementando a lo que el secretario lo mencionó, para nosotros entrenar al talento mexicano desde todos los rincones de México, como he comentado, es súper importante. Entonces, estamos haciendo las partnerships estratégicas, las alianzas estratégicas con diferentes partes para garantizar que eso pase alrededor de todo el país. Gracias.
A ver acá. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Un poquito más específico la pregunta sería, ¿por qué apostarle a México? Me gustaría preguntarle a la gente de Amazon, ¿por qué apostarle al talento de la gente? ¿Por qué apostarle? Quisiera ver qué cualidades vieron aquí en México, cualidades técnicas, cualidades de territorio, cualidades de invertir y de apostarle aquí al país y no fijarse en otros lugares como, no sé, China, la India. O sea, sí quisiera preguntarles el hecho de haber volteado hacia acá y hacer una gran inversión que va a generar empleos y que va a situar al país como punta de lanza a nivel estratégico en lo que es la cuestión tecnológica. Esa sería mi única pregunta. Gracias. Gracias por la pregunta. Nosotros estamos presentes en México hace algunos años, estamos acá como que 6 años, estamos muy comprometidos y por estarnos presentes en el país, estamos observando desde muy de cerca la cualidad del talento, el potencial que hay de desarrollo tecnológico, el posicionamiento del país hacia todas las negociaciones globales. Para nosotros vemos las oportunidades de modernización también a todas las industrias de México. Existe acá una calidad de educación que nos ofrece una base para que esta inversión florezca y que traiga muy buenos resultados. Entonces, estamos ciertos de que al elegir México como una prioridad de inversiones, veremos impulsionar el país. Entonces, es por el talento, por la calidad de educación que nos vemos. Tenemos centros en México de desarrollo tecnológico, tenemos la oportunidad también de ayudar a transformar las industrias desde empresas de todos tamaños y nos sentimos muy fuertes con la decisión de elegir a México. ¿Una décima potencia económica? Vemos, por cierto, una gran potencia. Gracias. A ver, la última. Gracias, Presidenta. Con esta inversión multibillonaria que hace esta empresa a México, pues prácticamente la oposición se quedará callada porque dice que el país no es apto para que vengan inversionistas. Yo quisiera preguntarle, si me lo permite, a la CEO para América Latina, ¿cuál sería el consejo que le daría a empresas extranjeras si es recomendable o no invertir en México, dada su experiencia? Pero me encanta la pregunta, porque la respuesta es que desde nuestro punto de vista es muy importante hacer inversiones en México, porque como lo dijo, representa una gran oportunidad, está muy bien posicionado, como lo hicimos, no solo para México, pero desde México a otras partes del mundo y a nivel mundial. México tiene las condiciones de ser competitivo en varias industrias, en varias partes del segmento de negocios y hacer las inversiones acá. Nosotros tenemos muy buenas expectativas y como lo dijo, nosotros estamos haciendo no por el corto plazo, pero por el largo plazo. Una inversión de esta magnitud traduce nuestra visión de futuro para México. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí, hacer inversiones a México. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Yo quiero personalmente agradecerle a Amazon el que vean a México como el lugar para poder desarrollar esta inversión. Es importante para nosotros por muchas razones. Primero, por lo que significa el tipo de inversión que están haciendo y la oportunidad de empleo para muchos ingenieros, ingenieras mexicanas, o especialistas matemáticos en datos y permite además pues potenciar ese desarrollo para la educación en nuestro país.
Segundo, por lo que significa no solamente la propia inversión, sino estos centros de datos, la oportunidad que le dan a las empresas mexicanas para poderse desarrollar. Es decir, es una inversión que potencia otras inversiones en nuestro país. Y finalmente, pues, por sus palabras para México, estamos muy orgullosos del momento que estamos viviendo y la inversión que presentan el día de hoy, pues muestra justamente eso, que México no solo tiene gran presente, sino gran futuro. Muchas gracias. Y los invito a que nos tomemos una foto aquí. De este lado. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias, presidente. Pásense para adelante. Gracias. Bueno, pues muy buenas noticias para nuestro país. Es un compromiso con México y además lo que siempre hemos dicho, hay confianza en nuestro país para invertir y el plan que presentamos ayer pues es un plan de largo plazo, no solamente del sexenio, sino un plan de desarrollo equitativo, sustentable para México. Bueno, ahora vamos a hablar de salud. Vamos a presentar primero, David, ¿quieres o entra? Primero el secretario de Salud, después Clark muy rápidamente nos va a decir cómo va el avance de la compra de medicamentos y Martí va a hacer también una presentación muy, pero muy importante para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Son varias reformas que nos va a plantear para el fortalecimiento del sistema de salud y también para la mejora del FOBISSSTE, que le he pedido a Martí que pueda coordinar también los trabajos relacionados con el FOBISSSTE. Entonces, muy rápidamente, David. Gracias, buenos días a todas y todos. Y en primer lugar agradecerle a la presidenta pues la oportunidad de que el día de hoy presentemos avances en lo que tiene que ver con la compra y el ISSSTE, pero que haya ocurrido en el marco de esta presentación de la importancia que tienen los avances tecnológicos para el país. Yo quisiera nada más mencionar brevemente que la compra de medicamentos tiene dos vertientes distintas. Una que escucharán dentro de unos momentos de parte de nuestro subsecretario Eduardo Clark, tiene que ver con que hay que diferenciar dos compras distintas. Una que es la compra complementaria de medicamentos que ocurre a fin de año y la cual empieza ya a estar siendo distribuida. Por ejemplo, la dapaglifosina para diabetes está ya siendo distribuida en todo el país. Y la otra que tiene que ver con la compra bianual. Y quisiera resaltar el concepto de bianual porque eso nos va a permitir de tal manera que podamos, que en el caso de que haga falta un medicamento, se pueda comprar en forma anticipada o en caso de que haya un exceso se pueda hacer un ajuste a los medicamentos. El otro punto que quisiera resaltar es el diálogo que se ha establecido con la industria farmacéutica, que ha permitido también ir avanzando en lo que tiene que ver en cómo hacer mucho más óptimo el proceso de la compra de medicamentos. Entonces, los dejo con eso para pedirle
a nuestro subsecretario que presente el estado que llevamos en la compra y posteriormente escucharemos, como dijo la presidenta, a Martín Batres mostrándonos los avances tan importantes que tiene el ISSSTE. Muchas gracias. Adelante, Eduardo. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos. Es un gusto poder acompañarlos y platicarles de manera muy breve cómo va el proceso de la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud para este año 2025 y para el año 2026. ¿Se me dan la siguiente, por favor? Nada más para recordar, esta compra consolidada involucra la participación de 26 instituciones del Estado mexicano, que incluyen el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, los Institutos Nacionales de Salud, los Hospitales Nacionales de Referencia, la Secretaría de Marina y los Servicios de Salud de Pemex. Siguiente. En términos generales, cuando iniciamos el proceso de evaluación de la demanda, es decir, las necesidades del sector, entre todas las instituciones que les mencionaba, se identificó la necesidad de adquirir 4.982 millones de piezas. Esto a un precio histórico similar o relativamente en términos de 338,000 millones de pesos. Derivado de los procesos de licitación más los procesos de negociación de las claves de fuente única y patente de los medicamentos de más alto costo, hemos tenido ofertas para el 97.6% de las piezas solicitadas por el sector, es decir, prácticamente la totalidad de lo que está demandando el sector. En términos de procedimiento, así es como vamos. Ayer en la noche y hasta hoy en la madrugada se dio a cabo el fallo de la primera licitación pública para esta compra de medicamentos. Aunado a las claves y medicamentos que se adquirieron vía las mesas de fuente única patente, tenemos ya adjudicado 3.649,000 millones de piezas, que representan 73% de las piezas de medicamentos a adquirirse durante este periodo que requieren las instituciones. Pero adicionalmente tenemos 1.218 piezas, que son el 24.4%, en donde tenemos oferta, es decir, hay un proveedor o más de un proveedor que quiere proveerlas, que tiene capacidad de hacerlo, que en la licitación le faltó hacer alguna corrección documental o técnica. Es decir, tenemos la capacidad y estaremos adjudicándolas en los siguientes días, pero lo importante es decir, tenemos oferta para el 97.6% de las piezas solicitadas de manera conjunta por todas las instituciones. Es importante mencionar que esta compra incluye también la distribución directa a almacenes estatales y a hospitales directamente por parte de las empresas farmacéuticas. En términos globales, lo que ya está adjudicado representa hasta ahora una compra de 213,000 millones de pesos, que comparado a lo que hubiera costado a los mismos precios unitarios de años previos, es un ahorro de más de 30,000 millones de pesos que podemos utilizar para el mismo sector. Eso nos llevaría a una necesidad todavía de encontrar proveeduría y les daremos las estrategias para el 3.2% de las piezas, 162 millones de piezas que detallaré adelante. Siguiente. ¿Qué podemos esperar en términos de la entrega de estas piezas? Recuerden, y como mencionaba el secretario, el proceso de compra de medicamentos se divide en dos grandes procesos: la compra complementaria que se hizo a finales del año de 2024 y la compra bianual para garantizar el abasto en los siguientes 2 años. De este segundo ejercicio de la compra bianual, todo esto que se está fallando hoy en la madrugada en los proveedores que recibirán notificación el día de hoy, tienen 14 días, de acuerdo a lo que marca la ley de adquisiciones, para formalizar los contratos. Es decir, los contratos quedarán formalizados entre el 14 de enero y el 28 de enero. A partir de eso vamos a dividir los medicamentos en dos: medicamentos que tengan urgencia de entrega, que se pueden empezar a solicitar desde el 28 de enero y estamos contemplando entregas a partir del 12 de febrero en la mayor parte de los estados para los medicamentos que sean considerados de urgencia. Medicamentos restantes o otro tipo de materiales como material de curación, dispositivos médicos y reactivos que están incluidos en esta compra, que entren sin ningún tipo de urgencia en este momento, se van a empezar a solicitar, como quedó en el anexo técnico de la compra, a partir del 1 de marzo, para estar llegando a cada uno de los estados y hospitales a partir del 15 de marzo en promedio, aunque pueden entregarse más rápido. Es el tiempo máximo estos 15 días. Siguiente. Así es como se ve el proceso que llevamos a cabo en la licitación que se falló ayer en la tarde. Fallo, me refiero evidentemente que hubo un fallo, es decir, una asignación de proveedores. Le empezamos el 13 de enero, el día de ayer, con el fallo de la licitación. Hoy se publica en Compranet
durante el transcurso de la mañana el dictamen técnico de cada oferta que requiera correcciones. Esto es para las 1.200 millones de piezas que requerimos hacer una corrección. Es decir, para las piezas que todavía tenemos que completar el proceso administrativo, que representa el 24%, hoy se publica el dictamen de para cada una de esas propuestas que hicieron, qué documento les faltó. En muchos casos son temas que se pueden solventar muy rápidamente. Vamos a dar una ventana de 7 días, de aquí al 20 de enero, para solventar documentación técnica y la propuesta técnica anexa. Van a poder estas empresas cargar sus propuestas en una plataforma digital a partir del 21 de enero y de esta manera nuestro objetivo es evaluarlas entre el 21 al 26 de enero y adjudicarlas entre el 27 a 29 de enero. Esto para las piezas que todavía falta adjudicar, pero que ya tenemos una oferta solvente en términos de una proveeduría potencial. Siguiente. ¿Qué estrategias tenemos y queremos compartir con ustedes para las claves en las cuales no recibimos propuesta, este 3.2% de las piezas? En primer lugar, estamos haciendo con las instituciones toda esta semana, como límite tenemos al 19 de enero, una compactación de insumos. ¿A qué me refiero por esto? Aquí les pongo un ejemplo. Muchas veces tenemos insumos, presentaciones que tienen oferta y presentaciones más pequeñas que pueden ser perfectamente sustituibles de las que no hubo oferta. Por ejemplo, aquí les pongo un caso. La sitagliptina, que es un medicamento antidiabético, se pidieron entre todas las instituciones para 2 años 1.300 unidades de sitagliptina de 100 miligramos en envase de 14 comprimidos. Ahí no tuvimos una propuesta en la licitación. ¿Por qué? Porque es una clave de muy pequeño volumen. Sin embargo, para otra clave, la sitagliptina de 28 comprimidos, es decir, lo mismo, pero un bote de 28 en vez de 14, estamos fallando hoy, tuvimos una adjudicación para 9 millones de piezas, es decir, estas claves son relativamente compactables, así como esta hay bastantes de ellas que podemos hacer. En segundo lugar, estamos haciendo también esta semana con las instituciones una compactación terapéutica, es decir, medicamentos que son exactamente iguales que podemos compactar, una cosa que sirve para lo mismo. En tercer lugar, hay un número importante de piezas, de medicamentos, de insumos, de medicamentos, de material de curación que las instituciones piden en muy bajo volumen. Estamos hablando de pedir en 2 años menos de 5,000 piezas. En este caso, lo que hemos hablado con la mayor parte de las cámaras de la industria farmacéutica es que cuando son muy pocas piezas, el esquema de entrega directa en los estados no es necesariamente conveniente para muchos proveedores. En este caso, que tenemos ya identificada la proveeduría, estaremos haciendo invitaciones restringidas a cuando menos 3 para poder comprar estos insumos, pero con entrega a nuestro Centro Nacional de Distribución aquí en el centro del país, en Huehuetoca. Y a partir de esto que no podamos, y si todavía existen claves pendientes, estaremos haciendo una segunda vuelta de una licitación pública para esas claves pendientes, todo manteniendo las fechas de entrega a partir del 1 de marzo. Es importante mencionar que siempre ha ocurrido esto en las compras consolidadas en los últimos años, en la administración pasada y previamente, que es decir, más de una ronda de licitación para encontrar insumos que tal vez no obtuvieron una propuesta en la primera ronda. Pero sí quisiera enfatizar que en esta primera etapa, en esta primera ronda que iniciamos en octubre y que estamos concluyendo el día de hoy, tenemos propuesta para más del 97% de las piezas que está solicitando de manera integral el sector. Siguiente. Y finalmente, quiero también poder informarles sobre el estatus de la compra complementaria que se ejecutó en diciembre. Son los insumos que las instituciones nos pidieron con mayor apremio temporal. En este proceso de diciembre contratamos 244 millones de piezas de medicamentos, material de curación, reactivos y dispositivos médicos, distribuidos en más o menos 1.600 claves de medicamentos e insumos para la salud. Se hizo la adjudicación el 28 de diciembre, fue la más tardía, entre el 28 y el 30 de diciembre, se están formalizando los contratos desde ese día y esperamos concluir todos los contratos antes del 17 de enero. Se empezaron a pedir órdenes de suministro de parte de las instituciones a los proveedores desde el 28 de diciembre y continúan durante esta semana. Y empezamos a recibir los primeros insumos a partir del 5 de enero. Estos insumos incluyen algunas claves de altísimo volumen, ya las mencionaba el secretario, por ejemplo la dapaglifosina, de la cual se adquirieron y recibieron 4.3 millones de piezas, y estaremos entregando todo el mes de enero y todo el mes de febrero estas piezas de mayor urgencia. Además, hay todavía un número de claves que posterior a esta compra
siguen siendo de urgencia más inmediata y estas serán adjudicadas y compradas. Ya tenemos proveeduría para ellas en esta fase 5 de la compra complementaria este 17 de enero. Es decir, todo lo de la bianual, que es el proceso de abasto de 2 años, ya estamos muy avanzados, como pueden ver, pero además también estamos ya comenzando a recibir las piezas, los medicamentos, los insumos para la salud en general de esta compra complementaria que se hizo a final del año 2024. Eso sería lo más importante para destacar y reiterar otra vez, de parte de la Secretaría de Salud y las instituciones que hemos consolidado, hemos tenido una muy buena propuesta de la industria mexicana en particular, hemos tenido casi el doble de propuestas que las que se ha tenido en una licitación normal. Normalmente participaban 190, 180 proveedores, recibimos 400 propuestas de proveeduría y estamos muy contentos de poder dar estos números. Muchas gracias. Martí. Ahora sí. Si me prestan un micrófono. Muchas gracias. Muy buenos días, Presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Para la Presidenta Claudia Sheinbaum es muy importante darle un gran apoyo al ISSSTE, un buen empujón al ISSSTE. Por eso hemos venido trabajando una serie de lineamientos que nos ha dado la Presidenta y los expresamos en estos 25 puntos para la transformación del ISSSTE. Adelante. Esto es en el marco del segundo piso de la cuarta transformación para que el ISSSTE tenga una nueva etapa de mejoras sustantivas. Adelante. El objetivo es fortalecer los siguientes 4 ejes y derechos: salud, vivienda, seguridad social integral y combate a la corrupción y fortalecimiento financiero. Adelante. En materia de salud son los siguientes puntos. 1, poner en el centro a la derechohabiencia, garantizando cercanía y buen trato en la atención. Ese es un tema fundamental, son los destinatarios de todo lo que hacemos, los derechohabientes. 2, homologar los salarios del personal médico y de enfermería del ISSSTE con los del IMSS de forma gradual. 3, aumentar la plantilla de personal médico, de enfermería y de especialistas de diversas especialidades. 4, implementar en el ISSSTE el programa La Clínica es Nuestra, que ya tuvo mucho éxito en las clínicas del IMSS Bienestar, para dar mantenimiento y equipamiento con participación social. Adelante. Luego, en 5º lugar, llevar a cabo obras de mantenimiento mayor. En algunas unidades hacen falta obras grandes para su rehabilitación. 6, ampliar la nacionalización de hospitales, atenciones y servicios médicos. Como ustedes saben, se han nacionalizado varios hospitales, falta el de Tláhuac, y hay servicios integrales médicos que se nacionalizaron, como el de imagenología, el de hemodinamia, el de anestesia, pero están pendientes otros como osteosíntesis, laboratorios, banco de sangre y otros más. Adelante. En 7º lugar, disminuir los tiempos de espera para consultas, atención médica especializada y cirugía, que es un reclamo importante de la derechohabiencia. 8, garantizar la distribución y el abasto de medicamentos y material de curación. 9, fortalecer la prevención y promoción de la salud en los centros de trabajo. Aquí la idea es el ISSSTE estar presente en las diversas dependencias, fomentando unidades laborales. 10, concretar acuerdos con el IMSS, IMSS Bienestar y otras instituciones públicas de salud para que las personas puedan ser atendidas en la unidad médica más cercana, sobre todo en casos de urgencia. Así, por ejemplo, si alguien tiene un problema de salud por un accidente y su clínica del ISSSTE queda lejos y hay una del IMSS que está más cerca, entonces le atiende en la del IMSS. Son convenios interinstitucionales. En el caso de vivienda, tenemos los siguientes puntos muy importantes. 1, priorizar el acceso a la vivienda para los trabajadores de menores ingresos, porque con la tendencia neoliberal, los trabajadores de menores ingresos estaban fuera, porque solo se daban créditos, ya no había otras opciones,
y el trabajador no encontraba cómo colocar su crédito en el mercado inmobiliario, sobre todo el de más bajos ingresos. Luego, en siguiente lugar, beneficiar a más de 400,000 acreditados de Foviste con las siguientes medidas. Una, eliminación de requisitos. Por ejemplo, cuando quiere liquidar un trabajador su crédito, tiene que llevar otra vez sus papeles, un montón de cosas que vamos a quitar. Pero también con liquidaciones, congelamientos, quitas y condonaciones. El Foviste tiene algo más de 800,000 créditos activos, pero estos beneficios van a llegar a más de 400,000, o sea, se va a beneficiar a la mitad de los acreditados del Foviste. Adelante. De estos puntos, uno muy sensible es condonar las deudas de los derechohabientes que ya pagaron más de 2 veces su vivienda. Ahí lo que se va a hacer es una condonación, es decir, que ya no paguen más, cancelarles lo que reste de adeudo. 14, facilitar la construcción de vivienda para las y los trabajadores que viven en suelo de propiedad social. Esa es una demanda de trabajadores, sobre todo del sureste del país. Luego, 15, promover acuerdos amistosos para solucionar créditos de personas que dejaron de ser derechohabientes. Hay quien trabajaba en el Estado, luego dejó de trabajar ya en una dependencia de gobierno, pero se quedó con un crédito del Foviste, cambiaron sus ingresos, deja de pagar y ni el Foviste recibe recursos, ni la persona tiene la liquidación de su crédito y obtiene su vivienda. Entonces ahí vamos a generar acuerdos amistosos, se les llama, para que puedan pagarle algo al Foviste y entrar en un esquema que permita que lleguen a liquidar su pago. Luego, 16, proponer la reforma a la ley del ISSSTE para que el Foviste pueda adquirir, rehabilitar, mejorar y construir vivienda que sea adquirida por los trabajadores o rentada a bajo costo. Esta es una reforma fundamental de gran interés para la presidenta y obviamente para las y los derechohabientes, porque en la etapa neoliberal le quitaron al Foviste la atribución para poder contratar la construcción de viviendas, solo podía dar créditos, era la función que tenía nada más. Y esto va a ayudar también a la economía. En materia de seguridad social integral hay varios puntos. Uno de ellos es garantizar que todas las personas trabajadoras que soliciten préstamo individual lo obtengan. Podríamos decir que en este momento todas las personas que solicitan préstamo personal lo están obteniendo. Pero luego hay gestores que dan a entender que es gracias a ellos que tienen un crédito los trabajadores y no es así. Entonces se va a dar crédito a aquel que lo solicite. Y la figura del sorteo solo la vamos a mantener en caso de que haya sobredemanda, o sea, cuando tengamos muchísimas solicitudes y en efecto no alcance, se utilizaría la figura del sorteo. Pero si no es así, no se va a utilizar sorteo, se da el crédito directamente. Luego, 18, garantizar el otorgamiento de pensión de viudez a trabajadoras y trabajadores en activo, porque había algo en el reglamento que lo impedía. Entonces, una trabajadora quedaba viuda y como era trabajador en activo, se le negaba la pensión de viudez. Pero ahora ya va a hacerse la modificación para que si una trabajadora o un trabajador que está en activo queda viudo, pueda tener el acceso a la pensión de viudez independientemente de que siga siendo trabajador. Adelante. 19, impulsar un paquete de turismo social para aprovechar la infraestructura construida por la Cuarta Transformación. Ustedes saben que con el presidente Andrés Manuel López Obrador se construyó mucha infraestructura. Y a esto le hemos llamado el paquete turístico 4T. Sales del AIFA, viajas en Mexicana de Aviación, llegas al aeropuerto de Tulum, te hospedas en los hoteles Tren Maya, viajas por el Tren Maya, todo es infraestructura de la Cuarta Transformación y ya el ISSSTE va a tener, ya tienes de hecho el paquete turístico 4T. Adelante, por favor. Luego 20.
Fortalecer las tiendas que tiene Superiste. Aquí quiero decirles que en el lapso que nos ha tocado ahora, ya las tiendas Superiste mejoraron ventas en un 33%. Y le vamos a incorporar perecederos, otros productos básicos a bajo costo, incorporar proveedores locales y el mantenimiento integral de los establecimientos, esos en las tiendas que tiene actualmente el ISSSTE. 21, este es un tema muy importante, vamos a hacer una revisión integral y el estudio necesario para mejorar las pensiones más bajas. Ya con la presidenta en la mesa de salud estamos analizando escenarios, pero todavía falta puntualizar algunas cosas. Luego, en el combate a corrupción y fortalecimiento financiero, tenemos la revisión de las pensiones que superan el límite máximo legal para ajustarlas o, en su caso, cancelarlas. Aquí, pues obviamente es un problema de inequidad y de violentación de la legislación, de la ley. Aquí quiero poner unos ejemplos. Estas son las 10 pensiones más altas que hemos detectado. El límite máximo que marca la ley son 10 UMAS. La UMA debe estar este año como en 33,000, 34,000, bueno, 10 UMAS, perdón. 10 UMAS son como 34,000 pesos. Pero si ustedes observan, hay una pensión de 309,000 pesos que el ISSSTE paga desde el año 2002. 267,000, 210,000, 179,000, 172,000, 147,000, 139,000. Bueno, de estas 10, como 7 son superiores al ingreso de la Presidenta de México. Y aquí, bueno, ponemos qué institución es la que otorgó. En varios casos de estos 10, 4 el ISSSTE otorgó estas pensiones directamente y en 6 casos fueron órganos del Poder Judicial. Bueno, acá está cuál era la plaza de adscripción correspondiente. Como verán, en algunos casos no tiene lógica ni siquiera el ingreso. Materia administrativa. Último puesto, maestra de jardín de niños. Maestra de jardín de niños, enseñanza de secundaria técnica. Pero acá hay otro caso, el secretario general de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Antes de irse, garantizó esta pensión. Desde el 95 cobra. Entonces, esto lo vamos a revisar. La ley del ISSSTE nos da facultades porque señala que en cualquier momento el ISSSTE puede revisar la legalidad de las pensiones y además ajustarlas o cancelarlas en su caso. Se puede revertir. De hecho, estamos ahorita en el proceso de revisión y se está cuidando el debido proceso, el derecho de audiencia, para poder llevar a cabo el procedimiento adecuado. Adelante, por favor. Luego, 23. Es recuperar espacios físicos del ISSSTE que indebidamente ocupan fundaciones privadas que lucran con el nombre de la institución. Entonces se presentan como si fueran una fundación del ISSSTE y obtienen determinadas donaciones y el ISSSTE no tiene el menor conocimiento de ello. Entonces aquí tenemos 27 espacios de una fundación, ya recuperamos 12, faltan 15, incluso hay sentencias en algunos casos y no las ha cumplido esta fundación privada. ¿Qué hace? Es más, algunos de esos espacios los subarrendaron. Entonces, bueno, esto lo estamos corrigiendo para que el ISSSTE pueda aprovechar su patrimonio adecuadamente. 24, recuperar adeudos que diversas entidades y dependencias tienen con el ISSSTE y con el FOBISSTE. Ya estamos en esa tarea, por ahí también podemos recuperar recursos. Y 25, que este es un tema fundamental, que tiene que ver con todo lo anterior. ¿Cómo resolvemos mucho de lo planteado? Bueno, impulsando una reforma a la ley del ISSSTE para el caso de los seguros de salud, para que las cuotas de los servidores públicos con más altos ingresos
y las aportaciones correspondientes que tiene que dar las entidades federativas, las entidades y las dependencias, se calculen sobre el salario integrado. Aquí, como saben, hay salario base y salario integrado. Adelante quiero mostrar, el ISSSTE cuenta con poco más de 3 millones de afiliados en activo, el 9.7, menos del 10%, gana más de 10 UMAS y el 90.3% gana menos de 10 UMAS. Entonces, a este 9.7, en lugar de que se le cobren las cuotas sobre la base del salario base, sería sobre el salario integrado. En el resto, que es la gran mayoría, más del 90%, se seguiría haciendo sobre su salario base. Ahora, quiero decir, adelante por favor, que quien aportará más será el gobierno, porque estos son los seguros de salud, estos son los que el gobierno aporta, tiene dos aportaciones el gobierno, una de 7.375%, otra de 0.72%, que actualmente para todos se calculan sobre la base del salario base, y en el caso de ese 9.7% de servidores públicos se calcularía sobre el salario integrado. Y los servidores públicos de todos los niveles aportan el 3.375% de su ingreso. El 90% lo seguirá haciendo de su salario base y en el caso del 9.7% será sobre su salario integrado, o sea, los de más altos ingresos. Es una medida, como se dice, de progresividad. Quien más tiene, ayuda más. Pero finalmente es el gobierno el que va a aportar aquí varios miles de millones de pesos para la mejoría del ISSSTE. Adelante. Aquí quiero señalar que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se incorporaron 192 equipos, como hemos dicho aquí, de hemodinamia, anestesia, tomógrafos, mastógrafos, resonadores magnéticos, en fin, en 135 unidades médicas de 30 estados. También se construyeron, como saben, las clínicas hospitales de Los Cabos, en Baja California Sur, y de Palenque, en Chiapas. Adelante. Se iniciaron otras obras y ahorita comento, se concretó recientemente la nacionalización de los hospitales de Villahermosa, Tabasco, Tepic, Nayarit y Mérida, Yucatán, que comenzó en la administración pasada y se concretó ya en esta. Adelante. Y en este año se van a inaugurar y poner en operación 5 nuevos hospitales, el de Pachuca Hidalgo, Torreón, Coahuila, el de Tlajomulco, Jalisco, el de Tampico, Tamaulipas y Acapulco, Guerrero. Ahora bien, con todo esto, adelante por favor. No obstante, el ISSSTE sí requiere una renovación en su infraestructura. De las unidades médicas del ISSSTE, 265 tienen más de 30 años, 225 más de 40 años, 185 más de 50 años y 45 más de 60 años. Eso quiere decir que hace falta una inversión para la renovación de nuestra infraestructura. Adelante. Y el ISSSTE tiene, o los médicos del ISSSTE tienen los ingresos más bajos del sector salud. Entonces hace falta la homologación, que tiene que ver con esta unificación que nos ha planteado la presidenta, de tal forma que cada vez sea más un solo sistema de salud. Adelante. Por las razones expuestas, estamos desarrollando estas 25 acciones que se rigen por ejes como progresividad, austeridad republicana, la formación de nuestro personal, innovación tecnológica, la simplificación administrativa, la igualdad de género y amor al pueblo y humanismo. Estos son los 25 puntos, Presidenta. Estamos a la orden. Gracias, Martí.
Quisiera nada más hacer dos comentarios sobre lo que se presentó ahora. Uno sobre la compra de medicamentos, que es importante. Casi todos los medicamentos que se están adquiriendo son directamente con los laboratorios fabricantes de medicamentos. Todos. Recuerden que en el pasado, antes de que llegara el presidente López Obrador, la mayoría de las compras eran a intermediarios que se encargaban de proveer los medicamentos y distribuirlos. Eso se rompió en el sexenio pasado y ahora esta compra complementaria y bianual, es decir, que garantiza los medicamentos hasta el 2026, se hace directamente a los laboratorios y la distribución se hace ya sea con la contratación directa de la distribución o a través de los estados que nos están ayudando para la distribución de la última milla, que se llama, del almacén estatal directamente al centro de salud o el hospital, y el centro de almacenamiento y lo que se llamó la superfarmacia de Huehuetoca nos sigue funcionando y va a ser principalmente para la zona centro del país, que es para donde puede ayudar muchísimo más la distribución de medicamentos. Entonces ha sido un esfuerzo muy importante que ha hecho el secretario, el subsecretario de Salud, todas las entidades, para quitar a todos los intermediarios, que muchos de ellos ya sabemos quiénes son, que hasta televisoras tienen, y comprarlos directamente a los que fabrican los medicamentos. Ellos los ponen en lugares y ya se encarga de la distribución. Esto está permitiendo también un ahorro adicional al que ya se había conseguido. A todas las personas que llegan a su centro de salud y por alguna razón no hay un medicamento o al hospital, el objetivo es resolverlo en estos 2 meses. Con la compra complementaria que se hizo, que ya comienza a distribuirse, y con la nueva compra para los siguientes 2 años, de tal manera que estamos trabajando para que en el muy corto plazo pueda haber abasto de medicamentos en todos los centros de salud y en todos los hospitales, y también pues todo el material de curación que se requiere. Y sobre el tema del ISSSTE, que es muy importante, Martí planteaba, aquí salió en la conferencia, ¿se acuerdan de uno de ustedes, un reportero que me preguntó, tú fuiste, que por qué, por ejemplo, el salario de la presidenta, que se compone de un salario base y un salario complementario, en el caso del salario complementario no aportábamos al ISSSTE? Entonces el objetivo es que ahora ese salario complementario aporte al ISSSTE el porcentaje que tiene que ver exclusivamente con los servicios de salud. No impacta en todo lo demás que aportamos, en el FOBISSSTE, en la pensión, etcétera, en eso no impacta, solamente en los servicios de salud. Eso va a permitir que quienes ganamos más y somos trabajadores del Estado aportemos un porcentaje adicional de alrededor del 2.7% para poder ayudar al ISSSTE. Y el gobierno tiene que aportar el 8.3%. Es decir, si se consiguen 1,000 millones de pesos en términos generales por esta aportación, el gobierno estará aportando alrededor de 6,000 millones de pesos adicionales, que ya tenemos los recursos. Una de las propuestas es que cuando se resuelvan los amparos, pues los fideicomisos de la Corte se vayan para mejorar pues el sistema de salud de los trabajadores del Estado, que es justamente donde van a atenderse la mayoría de los trabajadores del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Entonces, esta es la propuesta y como ven, pues es una propuesta integral. En campaña mucha gente me dijo de lo que paga por FOBISSSTE, que ya pagaron y pagaron y pagaron y siguen aumentando las deudas, similar a lo que estaba ocurriendo en el Infonavit y todavía en una parte que vamos a corregir con la ley del Infonavit. Y Martí pues ha estado trabajando mucho, pues es una persona que conoce el servicio público, honesto, que ama a su pueblo y que es
pues un servidor público de primera, pues justamente se fija ahí en eso que le duele a la gente. Entonces ya encontró la manera de que se puedan condonar muchas de las deudas de Foviste que ya fueron pagadas, o como hicimos en el Infonavit, que se congelen, que se quiten, etcétera, etcétera, para ayudar a todos los trabajadores, que son alrededor de 400,000 que están en esta condición. Entonces, pues esta es la información, como ven, pues muy nutrida la mañanera del pueblo del día de hoy. Adelante. Gracias. Muy buenos días, señora presidenta. Buenos días, secretarios. Con respecto a esta presentación que se acaba de hacer, ¿qué va a pasar con las ¿Qué va a pasar con las denuncias que ya había sobre algunos funcionarios precisamente en el ISSSTE que, bueno, estuvieron abusando de su cargo y que estuvieron haciendo saqueos y dando contratos para tratar de privatizarlo? Por un lado, y por otro lado, en cuanto a la lista que se nos acaba de presentar, bueno, el ejemplo que se nos acaba de dar, ¿cuántos casos son los que aproximadamente se van a tener que revisar para, no sé, qué es lo que va a proceder con respecto a esto? ¿De cuál? De lo de las pensiones altas. Sobre el primer tema, bueno, hay órganos que realizan las investigaciones correspondientes sobre esos procesos. Cabe decir que todo el proceso de privatización que se dio en el neoliberalismo llegó hasta la médula del sector salud. En el caso del ISSSTE, en un hospital, pues afuera decía ISSSTE, pero adentro una empresa tenía el servicio de hemodinamia, otra el de la anestesia, otra el de los rayos X, y en realidad pues ya se estaba convirtiendo en un cascarón. Y con el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó este proceso de nacionalización. Entonces, aparte del tema de las responsabilidades, pues hubo también una serie de modificaciones normativas, y todo eso pues ahora se está corrigiendo para fortalecer lo público, que en este caso, en el caso de salud, es fundamental para garantizar un derecho, el derecho a la salud. Ahora, sobre el tema de las pensiones altas, hemos detectado aproximadamente 8,000 que pudieran estar por arriba de lo que marca la ley. Y hay un procedimiento que ya se anunció, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, y se va a citar a cada uno, se le cita con sus papeles, su expediente, para comprobar si hubo legalidad o no en la asignación de la pensión. Afortunadamente la ley del ISSSTE, como decía, nos da facultades para hacer la revisión correspondiente, analizar si se apega a la legalidad y en su caso determinar un ajuste o una cancelación. En muchos casos pues se ajustaría la pensión a lo que corresponde, y en algunos otros se advirtiera una total ilegalidad, pues se cancelaría. Pero eso se va a hacer respetando el derecho de audiencia con el debido proceso. Lleva varios meses, no se va a tomar ninguna medida apresurada, ni se va a cometer ninguna injusticia, todo se va a analizar como marca la ley. Muchísimas gracias. Aquí pusimos unos casos para que se vean qué es lo que queremos resolver, porque como ven ustedes es una gran disparidad. Si la ley dice que la pensión máxima son 10 sumas y se cumple para el conjunto de los trabajadores, ¿por qué tenemos casos así? Que no debería haber. Seguramente ahí encontraremos otros que sí estén ajustados a lo que marca la ley, pero por eso se va a hacer el análisis correspondiente. Ok, muchísimas gracias, secretaria. Presidenta, y en otro tema, pues sabemos que son pocos días del inicio del Plan Nacional de Desarrollo, pero ya el día de ayer también en Tamaulipas se presentó en la Secretaría de Energía, ya empezó también con un foro para dar la consulta y usar
usa energías renovables y sustentables, exactamente. Hacia esto, ¿cuál es el informe y los avances que a usted le han llegado ya en torno a este Plan Nacional de Desarrollo? Mañana viene Jesús para informar de los foros. Iba a venir hoy, pero ya era todavía más información. Mucha también. Entonces mañana viene a informarnos cómo van los foros, cuántas propuestas tenemos, de tanto que se han enviado en línea como las que se han recibido, cuántas personas han participado, cuáles foros faltan. Entonces mañana, si gustas, podemos dar mucho más información. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, finalmente, hace rato platicaban pues de todo lo que ha avanzado y el papel de la mujer, que ya se le toma en cuenta. Sin embargo, a veces hay abusos de mujeres. ¿Cómo mediar este papel, cómo mediar esta situación para que la mujer no abuse de su papel y que diga, pues porque soy mujer? Porque finalmente, por ejemplo, en casos de situaciones de divorcios, de este tipo de cosas, que ella diga, pues es que y abusen también del poder económico que ella tenga. ¿Cómo mediar esta situación para que no se dé y que de verdad haya cierta igualdad? Sería todo, Presidenta. Gracias. Bueno, perdón, no me presenté, creo. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Muchísimas Son gracias. dos temas. Sí. Cuando se pone en la ley, por ejemplo, que la mitad del Congreso deben ser mujeres, pues es porque hay una situación de desigualdad histórica, y si no se legisla, se mantiene esa condición de desigualdad. Hubo una época en que era al menos el 20%, imagínense, o al menos el 30%, hasta que se dijo, pues la mitad de la población somos mujeres, pues la mitad de la población tiene que estar representada en el Congreso de la Unión. Y hay otras medidas que se llaman afirmativas, que buscan compensar esta desigualdad histórica a partir de poner un porcentaje que en México pues prácticamente ya es la mitad. Hay sectores que tienen menor representación de mujeres. Por ejemplo, el sector empresarial tiene menos mujeres que son directivas de empresas que hombres, y es un sector donde se tiene que seguir avanzando. En la representación social, comunidades, ejidos, núcleos agrarios, pues también tenemos que seguir avanzando. Entonces, esa es una parte, y yo estoy de acuerdo además que se garantice la equidad. Cuando hay un asunto de un juicio, a quien le corresponde es a un juez. Y si hay una falsedad de alguna declaración o algo, pues a quien le corresponde decidirlo es al juez. Históricamente ha sido en contra de las mujeres. Puede haber un caso de alguna mujer que pueda decir, como soy mujer debe ocurrir esto, cuando en realidad pues no es una situación que corresponda a la equidad o a una visión o a un enfoque de género. En general es lo menos, pero en todo caso, frente a un juicio civil, un juicio penal, un juicio de abuso, pues es al juez al que le corresponde. Y por eso es importante la capacitación y la formación pues de la visión que tienen que tener los jueces, porque en general es al revés. A una mujer, que hay muchísimos casos de mujeres, por ejemplo, que en un divorcio, como el caso que pusiste, no les permiten ver a los hijos, que se llegó a catalogar como violencia vicaria, o que no se da una pensión, o casos en donde el Ministerio Público, ya no los jueces, no levanta una denuncia por abuso sexual o de otro tipo a las mujeres porque no tiene la visión que corresponde y se victimiza a la mujer.
pero para eso pues tenemos que tener mejores ministerios públicos y mejores jueces. Bueno, a ver, ¿quién más por acá? Buenos días, Presidenta. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Quisiera preguntar un par de temas sobre América del Norte. El primero es su opinión al respecto de el candidato, líder del Partido Conservador en Canadá, Pierre Poilievre, que pues es el mayor contendiente, hasta con 20 puntos de ventaja para ocupar el puesto de Justin Trudeau. Sin embargo, en las últimas semanas pues ha encabezado una campaña, digamos, de hecho se llama Canada First, que es pues más nacionalista, y algunos medios locales hablan sobre un posible deslinde igual del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Entonces muchos le han preguntado sobre cómo se va a llevar con el presidente Donald Trump, pero poco sobre este nuevo personaje en Canadá, que también pareciera tendría una relación no tanto amigable con nuestro país. Su opinión al respecto, y si su equipo de trabajo ya también ha diseñado un plan para dialogar con este posible… Bueno, primero tiene que haber elecciones en Canadá. Y como saben, México tiene una posición en donde no hay intromisión en la de una u otra decisión. Corresponde al pueblo de Canadá decidir quién va a ser su primer ministro. Entonces, hasta que no ocurra esa elección, pues no estaríamos opinando. Lo que hemos dicho siempre, lo dije en el Zócalo y lo he dicho siempre, es que el tratado comercial de los tres países ha beneficiado a los tres países. Y ayer presentó de manera muy clara el secretario de Hacienda cómo es necesaria esta alianza y conservar el tratado para poder competir con otras regiones del mundo e incluso ampliarlo a todo el continente. Gracias. El segundo, ahora en Estados Unidos, sé que ya se ha hablado aquí en este espacio y ya lo ha comentado, de hecho ya presentó un informe bastante detallado, pero ahora es el mismo New York Times quien publica que en caso de que Donald Trump repatriara a todos los migrantes que según él promete, se generaría un déficit de $20,000 millones al sistema de jubilación, puesto que ellos aportan al menos esta cantidad, los connacionales mexicanos. Es más, es bastante más. Sin recibir nada a cambio. Entonces, imagínense que es $65,000 millones llegaron de remesas, y eso es el 20% de todo lo que ellos aportan o de todo lo que ellos reciben o ahorran. Entonces el 80% se queda en Estados Unidos y ellos pagan impuestos y muchos de ellos están en la seguridad social. Entonces hay una aportación de las y los mexicanos a Estados Unidos muy grande. Por eso nuestro reconocimiento por lo que hacen las y los migrantes para México, la solidaridad que tienen con sus familias, la fraternidad que significa el que no abandones a tu familia, el que siempre estés atento de tu familia, que son estas remesas, y el apoyo que le dan a nuestro país con ello, pero aportan más a la economía de Estados Unidos. Ya nada más 7 de cada 10 trabajadores del campo son mexicanos o de origen mexicano. Por poner un ejemplo de un sector, en el sector de la construcción, muchísimos mexicanos. En el sector servicios, Nueva York, por ejemplo, la migración de Puebla, de Oaxaca, pues hace funcionar en muy buena parte una ciudad tan importante para Estados Unidos. Entonces, esta idea de que los migrantes no estamos de acuerdo, son delincuentes, pues habrá alguna persona que podrá haber delinquido, pues eso no quiere decir que los migrantes no aporten a la economía de los Estados Unidos. Y eso lo vamos a decir siempre, mantenerlo, y cuando estemos en pláticas formales con el gobierno de Estados Unidos, pues también lo haremos.
Gracias. Y para cerrar el tema de Norteamérica, en los últimos días se han registrado muchos agradecimientos por parte precisamente de los connacionales que radican en específico en la ciudad de Los Ángeles. Ya nos presentó el avance completo al inicio de la conferencia, pero preguntarle su opinión sobre estos agradecimientos, en especial pues el que ayer fue muy sonado del vocalista de Kiss, Gene Simmons, que incluso le agradeció por enviar este apoyo a la ciudad de Los Ángeles. Primero, nuestro gobierno es humanista, ante todo. Eso es nuestra visión, nuestro pensamiento, y corresponde al pueblo de México. El pueblo de México es generoso y fraterno, y hoy el gobierno tiene como sustento el humanismo mexicano. Y ahí donde podamos, siempre vamos a ayudar. Y particularmente la ciudad de Los Ángeles ha recibido a muchísimos mexicanos y mexicanas. Bueno, recuerden que eso era México, pero además durante mediados, finales del siglo XIX, todo el siglo XX, y ahora ha recibido a muchísimos mexicanos. Entonces, pues es de alguna manera, de manera muy pequeña, porque son 72 combatientes forestales y miembros de la Sedena, de la Defensa, que son parte del plan de N3C y que son especialistas, pues están ayudando. Entonces siempre nuestra solidaridad y apoyo, y particularmente a esta ciudad que pues somos hermanos. Pues sí, también. Digo, en su momento, cuando se dé el proceso de reconstrucción, pues por supuesto van a requerir mucha mano de obra, y no hay mejores trabajadores de la construcción que las y los mexicanos. A ver, vamos por acá. Les voy a dar otra. Vamos a cerrar hoy o mañana lo vamos a. Hoy viene la segunda parte de la serie de fentanilo. Hola, Presidenta, buenos días. Maite Baena de Infobae México. Retomando un poco el tema de los incendios en Los Ángeles, recientemente se dijo que un mexicano en situación de calle había sido el presunto responsable de estos acontecimientos. Si bien se dijo que no había motivos para señalarlo a él, pues el sujeto fue arrestado. ¿Cuál es su postura al respecto, ya que pues eso afecta pues si bien la imagen de México en Estados Unidos, pues también de los migrantes, a quien ahorita su gobierno se ha enfocado mucho en defender? Pues que hagan la investigación, y que no prejuzguen, sino que hagan su investigación. Ok, gracias, Presidenta. En otros temas, y aprovechando la visita de… Y si hay alguna injusticia, siempre está el consulado para apoyar. Claro. Gracias, Presidenta. Bueno, en otros temas, y aprovechando… Bueno, siempre está para apoyar, porque es presunto. Sí, claro, es presunción de la inocencia. Si fue detenido, siempre está para apoyar el consulado. Gracias. Esta pregunta es para el doctor David Gersenovich, que el día de ayer se habló sobre un caso particular en el estado de Puebla, sobre el deceso de un hombre de 53 años, quien presuntamente perdió la vida por metaneumovirus. En Nuevo León se confirmó la semana pasada 2 casos de este virus, y Tamaulipas tenía un caso sospechoso. De ser este caso confirmado con este virus, el deceso que tenga que ver con este virus, pues cuál es su postura, si hay como alguna alerta a la población, y también pues de ser el caso, si ya se tiene como una campaña de vacunación. Sí, primero no hay motivo para emitir una alerta. Yo mencioné en una mañanera, que es un virus habitual en este periodo de gripe. No hay un tratamiento específico y tampoco hay una vacuna para el mismo. Yo más bien el caso mencionar 2 cosas. Una, que el sistema de vigilancia está activo, de tal manera que podemos detectar aquellos casos que ocurren. Segundo, el hecho de que no existe, más allá de los cuidados generales
para cuidar a las personas, es decir, la buena alimentación, el separarse si uno tiene un cuadro gripal. En este enfermo en particular de Puebla, se sospecha que puede haber tenido el virus y la Dirección General de Epidemiología de cualquier manera lo va a ratificar. Pero aunque lo ratifique, no tiene motivo de alerta y tenemos que ver, el reporte dice que no tiene ninguna comorbilidad, pero tenemos que ver el caso en particular. Pero no hay motivo de emitir una alerta y tampoco de alarma para la población. La postura de la dependencia sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma e igual como mencioné el día anterior, la Organización Mundial de la Salud sigue exactamente con la misma postura. Y realmente tenemos muy pocos casos detectados en México. Gracias, secretario. ¿Hay algún número de casos específicos? Ahorita se hablaba de 2 en Nuevo León, 1 en el estado de Puebla y 1 sospechoso en Tamaulipas, pero ¿hay otras entidades que tengan esta alerta en específico o sospechas? Primero, no hay alerta. Sí, claro. Okay. Sospecha de casos. Sospecha de casos y en todos ellos se está investigando en la Dirección General de Epidemiología si existe o no la infección. Pero insisto en el hecho de que no hay un tratamiento específico para esto y tampoco tenemos una vacuna para lo mismo. Gracias. Y que no es un cuadro grave, efectivamente, es un cuadro gripal habitual que ocurre en estas fechas en el país. Muchos de ustedes podrán haber tenido ya un cuadro gripal y ni siquiera saber y haber podido tener ese virus. Perfecto. Gracias, secretario. Y finalmente, presidenta, en otros temas, el día de ayer aparecieron lonas en el municipio de Elota, en el estado de Sinaloa, en donde la mencionan a usted. Son mantas firmadas por un grupo criminal, esta célula de los Chapitos, en donde pues supuestamente señalan vínculos entre militares y otro grupo delictivo de los Mayos. No sé si usted tiene algún... y en otros casos siempre se revisan los casos. Esas mantas a veces no necesariamente dicen la verdad, sino que mandan otros mensajes. Y eso lo hace la Secretaría de Seguridad, la propia Defensa, Marina, el Gabinete de Seguridad. Bueno, vamos a cerrar, son las 9:10. De hecho, nos estamos reuniendo a partir de hoy y toda la semana a distancia con los gobernadores que son parte del IMSS Bienestar, con las 23 gobernadores, para hacer una revisión general sobre el IMSS Bienestar. Hoy iniciamos con el noroeste, con la región noroeste, y empieza a las 9:30 la reunión. Entonces, los dejamos el día de hoy. De hecho, el fentanilo yo creo que lo dejamos para mañana. La siguiente serie. ¿Perdón? ¿Investidura? No, pero no pasa nada, pues. O sea, no pasa nada. Estar ahí el embajador de México en Estados Unidos. No hay problema. Bueno, gracias a todos y a todas por hoy. Gracias.